Muy buenas tardes, damas y caballeros, amigos y amigas, todos compañeros de lucha y compañeras de lucha en Puerto Rico el día de hoy. Hoy estamos en el final de la quinta edición del Club de Lectores. Cerramos la temporada hoy en el último sábado de mayo, 29 de mayo. Hoy 18 programas hemos hecho desde enero para acá. Ha sido bien intenso el proceso, lleno de alegría, pero nos buscamos un libro para cambiar la lógica y que fuera todo terreno. Y en eso apareció uno de esos amigos venerables, que es Cao, y me dijo, ¿por qué no presentamos este libro? Y yo, que no lo hubiese imaginado, pero dije, tremenda idea. Así que me llena de alegría hoy para presentar un trabajo que se llama La crisis del Clásico Mundial de Béisbol de 2006, del compañero Israel Roldán González, a quien le damos la bienvenida. Saludos, Israel, ¿cómo estás? Saludos a Mi ti, saludos. colega, escritor y abogado y librepensador. Así me gusta la gente como usted. ¿Cómo usted está? Y muchas gracias por esta invitación para poder estar contigo y con toda la audiencia bien grande que sé que tiene en distintos medios. Pues muy bien. Y entonces veo que al lado tiene a alguien que vino vestido. Estoy tratando de ver. Ese es Cao. Cao, ¿cómo tú estás? Salúdame. ¿Estás bien? Saludos, saludos. ¿Cómo estás, El hermano? prologuista de este trabajo. Así que muy bien. Y le damos las gracias. Vamos a hablar ahí de algo que nunca hemos hablado. Vamos a hablar de béisbol. Y esas son cosas de Cao que a mí me encantan porque en este club de lectores a lo largo de los pasados casi 3 años ya, que semestralmente damos una intervención de todos los sábados de lo que dura un semestre normalmente académico, pues nunca habíamos trabajado de deporte, pero yo soy amigo de Cao hace ya casi una década y cada vez que voy a casa de Cao, escúchate esto, Israel, siempre están jugando los Dodgers. Tú vas a las 10 de la mañana y los Dodgers juegan. Tú vas a las 11 de la noche y los Dodgers juegan. Tú vas a las 3 de la mañana y los Dodgers están jugando. Yo no sé cómo esa gente juegan tanto sin parar. O que yo tengo que ver los juegos de hace 40 años de los Dodgers como si estuvieran pasando en el día de hoy. Así que Cao nos sugirió hablar de pelota y dentro de esa conversación nos sugirió hablar de este trabajo que por alguna razón me relacioné porque en algún momento del 2019 me pasé un fin de semana en casa de Caos y era cuando él estaba terminando su prólogo sobre este libro. Y yo vi el prólogo, ayudé un poquito, pero sin lugar a dudas no había visto el texto. Así que Ismael, de Israel, de lleno, te lo tengo que decir, me hiciste llorar, pero de alegría, de emoción, de construcción de patria, de construcción de resistencia. Y yo no sé mucho de ti, pero tu amigo dice que a lo mejor ideológicamente no estamos en el mismo barco, pero me da igual, porque la patria se hace con seres humanos como tú, que hicieron cosas muy grandes. Y este texto, la crisis del béisbol, la crisis del Clásico Mundial de Béisbol de 2006, es un texto bien importante que debemos conocer, no porque compita en los diálogos de literatura de otros textos y otras narrativas, es que compite en sí mismo para documentar un evento que hay que documentar. Y la historia de nuestro país de la resistencia se pierde o se queda en un solo tipo de evento, el verano del 2019. Pero el verano del 2019 vino antecedido por iniciativas que hiciste tú en el 2005 y el 2006, o por otras que hizo Cao con sus amigos allí en el Teatro Liberty de Quebradillas, cuando se declararon hijos de la patria de Puerto Rico y renunciaron a el pasaporte norteamericano. Que con eso voy a hablar, vamos a hacer un diálogo, Israel. Tenemos aquí al escritor Daniel Torres siguiéndonos. Saludos, Daniel, ¿cómo está? Quien es uno de los grandes Muy escritores, bien, un buenas poeta tardes. nacional, es un escritor nacional, pero es pelotero, así que me estuvo enviando fotos que en otra etapa de su vida era pelotero, y eso me pareció tan cómico, porque creo que era pitcher, Daniel, estoy en lo correcto, estabas haciendo un lanzamiento, eso era primera base. No, esa era una foto de Edgardo Nieves Miele. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de él? Era Edgardo. Yo me sentí orgulloso de ti también, que yo no No, pero sabía que era yo pelotero en tu soy del infancia. Cagua, yo soy criollo del Cagua. Te quedó bien porque me encantaste. Así que será sorpresa hablar de mi amigo el pelotero también.
Bueno, con esa tónica entre amigos y a la gente que nos va a seguir, se está produciendo ahora en vivo, pero se graba y después se sube en nuestras redes sociales y tiene una audiencia chévere, pero lo más importante a ti, Israel, es una documentación de tu trabajo en una forma alternativa digital y sobre todo que sigan hablando de este texto, que después que salió publicado parte de la premisa que la pandemia nos arropó y no sé si se pudo seguir documentando en otros sitios. Así que yo empiezo bien sencillo. Uno, tú eras el jefe de la pelota en Puerto Rico, por el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, y de repente te invitan a hacer el clásico, el Major Baseball League te dice Puerto Rico va a ser una de las sedes y te llaman a ti como presidente de esa institución. Y todo iba bien porque los equipos que venían a jugar a Puerto Rico, que eran 4, incluían a Cuba, y todo iba bien hasta que de repente le quitaron la visa o la opción a los cubanos de entrar. Y pasó algo inesperado, que tú enviaste una cartita en diciembre del 2005, es un documento histórico muy valioso, y es una cartita de un solo párrafo que a mí me encantó cuando uno la lee, porque esas cartitas de un párrafo, bien, ¿cómo dirías tú, Cao? Directo al centro, lo dicen todo, y así es que dices el 21 de diciembre del 2005, dirigido a Aldo Notari, el presidente del Internacional de Béisbol, y tú como presidente de la Federación Aficionada de Béisbol de Puerto Rico, es mi deber informar que Puerto Rico retira su disponibilidad de servir de anfitrión y sede al Clásico de la Copa Mundial de Béisbol en el año 2006. La razón para esta decisión lo es que el Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que negará los permisos correspondientes en violación a las disposiciones de la Carta Olímpica para garantizar la participación de Cuba en el mencionado evento. Atentamente, Israel Roldán González, presidente de la Federación de Béisbol Aficionado de Puerto Rico. Ese es un documento monumental. Así que, dígame, ¿cuántos galones uno tiene que llevar a las espaldas para tirarse una cartita como esa en el 2005? Bajo la dirección de nada más y nada menos que George W. Bush, un republicano en aquel momento de línea dura. Ahora tenemos más línea dura con Trump, pero aquel era de línea dura. ¿Dice usted? Mira, bienvenido. Esta situación empieza a ocurrir o a desarrollarse un poco antes de esa carta. Yo era presidente de la Federación de Béisbol y también participaba en el comité organizador del Clásico Mundial de Béisbol, que se reunía en las oficinas de Major League Baseball periódicamente en Nueva York, representando la Confederación Panamericana. La Copable. Pero cuando empieza el problema, ya yo había tenido experiencias previas, que aquí las relato, de reuniones que se daban en Puerto Rico y que le negaban la visa a las personas, a los delegados de Cuba, sin ninguna razón justificada. Hay una que es estúpida, trágica y cómica. Y la menciono ahí porque era una reunión y yo solicité como 2 o 3 meses antes la visa del delegado de Cuba como país anfitrión. Y el mismo día que yo voy para la reunión, que era un restaurante de Santa Isla Verde, recuerdo, recibo una llamada telefónica de esta señora del Departamento de Estado. Ella se identifica muy cortésmente y me pregunta si yo soy verdad, y ella quiere saber si es verdad que esa reunión se va a dar y si es verdad que el delegado de Cuba, que era el señor Alfredo Casaña, tenía que estar en esa reunión. Y yo le dije que sí. Entonces ella me sigue preguntando y de qué era la reunión y de qué era béisbol. Y yo le digo, mire, perdone que le pregunto, ¿para qué usted está haciendo esto? Y dice, no, porque ahora yo tengo que rendir un informe. Ese informe lo van a estudiar allá en el Departamento del Interior del Tesoro. Y luego ellos le pasan un informe al Departamento de Estado. Y ahí es que se decide si le da la visa o no le da la visa. Yo dije, ok, entiendo. Usted tiene la carta que yo envié haciendo la invitación y me dice que sí. Yo digo, fíjese la fecha de la reunión, que era la fecha que estábamos hablando. Yo quiero que usted me explique cómo usted
después de esta entrevista, va a rendir un informe al Departamento del Interior para que el Departamento del Interior lo estudie, el Departamento del Tesoro, perdón, lo estudie, y después el Departamento de Estado lo estudie para conseguir una visa para una reunión que empieza como en media hora. Entonces ella se quedó callada. No, pero mire, usted tiene que entender cómo son las cosas. Y yo dije, ese es el problema, que yo entiendo cómo son las cosas. O sea, esto para mí es una soberana estupidez. Porque usted no tiene la culpa de esta, porque usted simplemente es una funcionaria del Departamento del Tesoro. Pero esto no tiene sentido que se empiece a hacer la investigación media hora antes de una reunión. Y así tuve también otras que le negaron la visa a un equipo completo en Puerto Rico. Y eso lo digo porque cuando estoy en las reuniones de Major League Baseball, que me dicen que uno de los equipos que viene es Cuba, yo levanto bandera y les advierto de los problemas que yo he tenido para que Cuba o un delegado de Cuba venga a Puerto Rico. Y Major League Baseball pues me asegura que ellos no van a tener ese problema y que no hay problema de ninguna naturaleza. Pues ¿qué pasó? Que hubo el problema, porque no solamente fue que le habían dilatado la visa, sino que ya habían tomado la determinación de denegarle la visa, que es una cosa un poco más complicada. Pero mira, estas cosas, esta posición que yo asumí y lo que yo relato ahí, uno lo asume porque uno tiene principios, hay cosas en las cuales yo firmemente creo y uno tiene que defender en cualquier foro lo que uno cree y lo que uno defiende. Después de pasó todo, es que uno adquiere una perspectiva más objetiva de cuán grande era el problema. Porque primero, yo me estaba enfrentando a la prepotencia de Major League Baseball. Segundo, me estaba enfrentando al prejuicio que tenía en ese entonces, y todavía lo tiene, el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Y tercero, yo estaba enfrentándome al poder político de los cubanos de Miami. Y eso uno, cuando está en el ardor de la pelea y está mandando cartas, está llamando, está luchando para que le den la visa, pues es después que uno se da cuenta que gracias a Dios, cuando yo envié esa carta, se desarrolló un respaldo absoluto en Puerto Rico. El Comité Olímpico de Estados Unidos me respaldó y envió una carta respaldando la posición de Puerto Rico. El delegado al Comité Olímpico Internacional de Estados Unidos también respaldó esa posición y internacionalmente hubo un respaldo total al extremo de que se ejerció la presión, se creó la crisis y concedieron la crisis. Bueno, yo lo que pasa es que creo que son varias historias. Así que estás en un club de lectores, de escritores. Y entonces te pregunto, ¿este es tu primer libro? Este es mi primer libro, correcto. Es fantástico, porque es como una ópera prima. Prima se dice Daniel Torres, sí, ópera prima. En cine, que yo me puedo confundir. Y de repente sacas un libro que yo creo que aquí no lo han entendido bien, porque es documentar lo que es ACAO, lo que es la soberanía deportiva de verdad. Y el problema es que yo parto de la premisa, yo no te conozco en tu plano profesional, pero parto de la premisa que eres un abogado litigante de naturaleza civilista y pienso que haces daño y perjuicio. Déjame yo inventar que tú eres. Entonces tú sabes negociar bien, porque tú dejaste que la vaca engordara y solo fue cuando engordó que decidiste sacrificar la vaca. No al novillo, sino a la vaca. La dejaste que engordara. Porque una vez permitiste que llegara todo a su momento de mayor desarrollo, que te llegue esa llamada, tú sabes que lo que está en juego es una pérdida económica monumental. Y eso el Major Baseball League lo entendió y Antonio Muñoz, que era el productor del evento, también lo entendía. Y Enrique Quique Cruz también lo entendía, que era el coordinador del evento.
pero le entendía también tú que decidiste decirle a ellos, esto se arregla solo si yo me salgo de la conversación. Y ellos no podían, a 2 meses creo que era del evento, reorganizarse tan rápido. Por lo tanto, forzaste una crisis muy interesante que yo no sé si eres el primero o el último, pero yo no conozco, porque esto ya nos ha pasado un montón de veces, que alguien ha dicho, pues si los cubanos no vienen, se acabó la fiesta, no hay fiesta. Eso fue un enfrentamiento monumental. Para un país que, y eso coincidimos en esto, que ha sido históricamente una colonia, y que por los pasados 122 años ha sido colonia americana, en aquel momento eran 104 años más o menos, enfrentarse a George W. Bush, a su departamento del Tesoro y decirle, pues yo rompo la economía, y ese que sabía de béisbol, porque él sabe de béisbol, yo rompo esto y aquí no se juega, se acabó. Esa carta de un parrafito es monumental, a mí me encantó esa carta, que la cita al principio y también al final, pero yo creo que es una capacidad de negociar, y ahí Cao, que te hace el prólogo, sabrá también que lo que estábamos hablando era de soberanía deportiva. Y yo siempre digo a la gente, dime cómo soberanía deportiva, dime cómo soberanía alimentaria, dime cómo la soberanía de un país libre. Pues este es un ejemplo. Y esa es la documentación de este libro. Y para hacer tu primer libro, en la edad que lo hayas escrito, que no sé cuál es tu edad, creo que es una gran obra y creo que se debería entonces discutir como un ejemplo claro de soberanía deportiva. A mí esa parte me hizo llorar en cantidad. Mi papá era cubano, muy revolucionario, muy patriótico, mi papá, pero tú no le tocabas a Cuba y nosotros fuimos a esa serie a ver a Cuba jugar. Y eso fue un regalo que nos autohicimos. Yo no sé quién pagó los boletos, Cao, no me acuerdo quién pagó los boletos, pero en ese juego después otro día yo vi a Cao, nos encontramos allí, no, nos encontramos en la segunda serie. Pero dentro de esa conversación mi papá era tan orgulloso que todo lo que fuera a bendecir a Cuba, como te pasó a ti, lo valoraba mucho, porque Cuba ha sido perseguido desde 1960 a través de los distintos embargos. Así que a mí me parece una experiencia extraordinaria, tan linda, pero es concreta. Eso sí que es soberanía deportiva. Pues aquí no se juega ninguna liga y yo puedo determinar eso. Que es un chiste que después te quieren demandar. Esa parte tú no le diste mucho volumen, presumo porque hay amistades, pero te amenazaron con demandarte si te retirabas. Pues tú dijiste, como dicen los abogados, aquí me pueden venir a emplazar, que a partir de aquí contestaremos y ya veremos lo que hacemos. Cao, ¿quieres decir algo de eso de soberanía deportiva? Mira, Daniel, es sumamente importante desde el punto de vista material, económico, verde y de demás. Pero no pierdas de perspectiva un punto que sería muy importante para tu papá, que es una frase que yo uso de Martí, que dice, un principio justo desde el fondo de una cueva es más poderoso que un ejército. Y eso fue sumamente importante, complementándose con la parte económica, con la parte de ganancia, con la parte de la producción del juego, o el juego como utilización de ganancias. Porque está envuelto un principio, Cuba, la región Caribe, Cuba, el campeón de ese momento olímpico e internacional de béisbol. La gente quería ver eso, pero mira dónde viene el apoyo del Comité Olímpico de los Estados Unidos, que Israel no mencionó, los comités olímpicos de la región nuestra, americana, el apoyo de los líderes deportivos de cada una y todas las organizaciones, voleibol, baloncesto, Comité Olímpico de aquí, pero más importante que eso fue el apoyo que tuvo del pueblo puertorriqueño, que le gusta ver cosas buenas, que por más que le han atacado, cuando se le habla de Cuba y la representación de Cuba en el deporte, sobre todo el béisbol, era taquillera. Y ahí se empata lo ético moral de la defensa de la participación de un pueblo por su soberanía, porque se había invitado desde el primer momento y se junta, como decía Pingolo, el hambre y la gana. Y ahí no se puede ganar. Y por eso fue el triunfo. O sea, el triunfo de un David contra un Goliat. Y por eso yo, pues, he distinguido tanto
esa participación de mi amigo y compañero de mil cosas en este debate, que mucha gente no ha entendido la profundidad de ella. Y fíjate, tú que no te gusta el béisbol, y el béisbol, lo pudiste llegar al fondo, pero bien al fondo de lo que significó. No, si yo soy fanático de los Dodgers ya también, sí, los Dodgers, pero yo me siento que yo soy Quique Hernández, ¿verdad? Porque ya yo aprendí tanto con los Dodgers con Quique o Quique Hernández, que ahora que está en Boston, yo también lo sigo, porque yo me siento un utility en la vida. Usted me cambia la posición y yo sé jugar. La pegaste porque Israel es fanático de Boston y allí está Cora. Ok, entonces, ese punto, Israel, ahora, yo creo que es algo que tú destacas. Hay una página, la voy buscando lo que me vas hablando, que me pareció muy interesante ya en la conclusión, que tú matizas eso con mucha fuerza. Entonces, para nosotros en Puerto Rico, que pensamos, y yo voy a hacer una distinción muy importante, que pensamos que alguien tiene que venir de algún doctorado a hacer esta investigación, a mí me parece muy importante que el interlocutor que la facilitó comparta su testimonio, porque entonces es un libro testimonial, como a su vez es un libro sobre un evento histórico. Ese primer punto. Segundo punto, lo que hace aquí también, que es sumamente interesante, es cómo este país se cose. Este es un país, coser de cocinarlo. Es un país muy complicado, porque si uno lo lee simple, pues uno dice son estadistas y son independentistas, son populares. O pueden ser ahora Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, y entonces están a favor o no del estatus. Pero lo que pasa es que el país tenemos que vivirlo diariamente. En otras palabras, tú estabas presidiendo la Federación de Béisbol en ese momento, tú has dedicado mucho tiempo al deporte en Puerto Rico, sobre todo al béisbol, y de repente asumes con mucha dignidad, fíjate lo que te estoy diciendo, con mucha dignidad, que no importa que el deporte es más importante que la relación colonial, que la relación de dominación, que el capital, esto y lo otro, y eso es lo que tenemos que seguir. Lo que dice Cao, a mí coincido, pero es interesante que uno aquí a veces se pierde, que él cree que todo el mundo ideológicamente o es amigo o es enemigo, y no, uno es muchas cosas a la vez. Entonces, hacer que el gobierno cubano comprendiera que tú estabas en buena onda, yo creo que tú lo tomaste ligero, pero tú aquí documentas las llamadas que tú llamaste del Consejo de Ministros de Cuba, el que dirige deportes, que estaba en el Comité Central del Partido Comunista, que está en el Comité Central, Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros se llama, el segundo cuerpo de dirección en Cuba, que te llama a Puerto Rico y te dice, usted es un compañero, muchas gracias por lo que hizo por nosotros. Mira, documentar eso, yo te puedo decir, yo hice un libro hace unos años atrás de Andy Montañez, 30 años le prohibieron a Andy ir a cantar a la calle 8 en Miami, 30 años, solo porque cantó en Cuba en el 1989, solo por eso, ¿sí? Así que tú hiciste otras cosas que tienen un peso, que tienen una consecuencia, pero también haberte afirmado te ganó un respeto de mucha gente que yo no sé si te conocían antes o no, pero que es muy interesante y que crean una mirada de Caribe que es distinta. El Caribe son muchos lenguajes a la vez. Y yo creo que ese es el valor de este libro, porque yo no sé si tú eras a favor o en contra de Cuba, yo no sé cómo tú hablabas de los hermanos Castro, yo no sé si tú habías estado en Cuba antes, pero tú hiciste un acto monumental en defensa de la soberanía nacional y deportiva de Cuba, pero también afirmando la soberanía nacional de Puerto Rico, independientemente de nuestro estatus, y como diríamos en la calle, Israel, te saliste con la tuya, pero al salirte con la tuya nos beneficiaste a todos y esa fue tremenda serie de béisbol. Cuéntanos. Mira, primero que todo, yo tengo muchos amigos en Cuba porque en las posiciones que yo he ocupado dentro del béisbol, en adición a unas iglesias evangélicas que yo ayudo en Cuba, pues me ha permitido ir a Cuba en múltiples ocasiones. Tú estás hablando de José Ramón Fernández, que José Ramón Fernández era el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba y a su vez el presidente del Comité Olímpico. Yo sabía quién era él, lo habían presentado, pero no era que tuviera una amistad o una relación con él. Pues cuando yo escribo la carta esa,
que ya tú leíste, y esa carta provocó una reacción en Puerto Rico, una reacción en Estados Unidos y una reacción en Estados Unidos que obligó a el gobierno de Bush a conceder esas visas, porque tú señalas muy propiamente, la parte económica era vital. Y que yo participaba en las reuniones y yo estuve en la redacción de los contratos que la organización de Major League Baseball firmó con cada una de las federaciones. Y una de las cláusulas que yo insistí era que el país sede tenía la autoridad de ser quien da el aval de los que participan, pero también tenía la autoridad para decir, pues mira, en mi país no puede ser. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de eso y empiezo a llamar la atención de lo que está pasando, y ahí fue que te traigo atrás que te dije la prepotencia de Major League Baseball. Cuando yo traigo lo mismo por segunda o tercera ocasión, uno de los directores de Major League Baseball, en una forma prepotente, porque no tiene otra palabra, me dice, Mr. Roldán, are you forgetting that we are Major League Baseball? Entonces, pues yo le digo, mire, a mí eso no se ha olvidado, pero yo te estoy diciendo las experiencias mías. Entonces, cuando le niegan la visa, porque en este caso hubo una resolución negando la visa, no es que la estaban aguantando como ha pasado en otros casos, niegan la visa. Ellos me llaman y me dicen que ellos van a seguir tratando, pero que tienen un plan B, que es traer un equipo de Miami de jugadores de béisbol que están exiliados en Miami. Y yo me puse. Yo le dije que no, yo le dije que quien único tenía la autoridad de decir quién representaba a Cuba era la Federación de Béisbol de Cuba. Y ahí es que las relaciones empezaron a ponerse bien tensas. Pero yo voy mal lejos. Pero un momento, ese punto es esencial, porque ahí tú validabas la soberanía nacional de Cuba como Estado nacional, pero también la deportiva. Y eso te quedó de show. Eso te quedó de show. Dale, Cabo. Pero que Israel es más diplomático. Pero cuando tú profundizas con toda la cantidad de datos, anécdotas, reuniones en que participó Israel, tú te das cuenta de que el plan B no es el plan B, era el plan A, que era los exiliados cubanos que habían abandonado la revolución, que fueran el equipo que iba a representarlo. ¿Y quién está detrás de eso? Por los congresistas americano-cubanos de Miami. Ese siempre fue el plan. O sea, desplazar a Cuba para utilizar de sorpresa. Mire, ya no se le pueden dar las visas. Pero ahí fue que le mataron el gallo en la mano. Y de hecho, como cuestión de realidad, Israel jugó un papel preponderante, importante, pero sobre todo sagaz, para que eso se pudiera hacer. Sí, eso fue importante que la carta mía, en realidad lo que hizo fue generar un movimiento internacional a favor de la soberanía deportiva de Puerto Rico y la soberanía deportiva de Cuba, porque estaban ligando las dos cosas. Y eso, pues, yo simplemente me opuse y no había forma de yo ceder, porque yo estaba convencido de que yo tenía razón. Y ellos me llamaron, ellos me hablaron de que, mira, también son cubanos esto, que porque esas razones económicas se fueron para allá. Me dijeron mil cosas. Hasta que llegó un momento en que hubo unas personas dentro del Major League Baseball y hubo unas personas también de aquí de Puerto Rico que se atrevieron a llamarme para amenazarme que me iban a demandar. Y yo le dije, mira, tú me puedes amenazar a mí con cualquier cosa, menos con una demanda, porque eso es lo que yo hago todos los días. Así que en eso, ahí nos podemos entretener todo lo que tú quieras.
pero yo no voy a ceder. Entonces, cuando ya esa bola de nieve había crecido tanto, y la razón por la cual creció tanto es porque los que estábamos defendiendo la soberanía deportiva de Cuba y estábamos defendiendo la soberanía deportiva de Puerto Rico, teníamos la razón, porque eso está en la Carta Olímpica. Y este evento estaba también sujeto a la aprobación del Comité Olímpico Internacional. Por eso es que tú ves que la carta yo se la dirijo a Aldo Notari, que en ese momento era el presidente de la Federación Internacional de Béisbol. Y eso me daba a mí la certeza legal de lo que estaba haciendo, que cuando tú la unes a la certeza moral del principio que tú estás defendiendo, no hay por qué amilanarse y no hay por qué tener miedo. O sea, hay que saber que uno tiene que defender lo que crea. Y no, creo que lo menciono levemente por aquí, hubo también amigos puertorriqueños que me acusaron de que yo estaba defendiendo al gobierno de Fidel Castro. Después vieron que yo tenía la razón y se disculparon conmigo. Pero esas cosas, uno en el momento del calor, uno no puede ceder. Porque las cuestiones de principio simplemente no son negociables. Bien, esa composición de factores y lo que comentó Cao de lo que tú estabas diciendo, de todas las interioridades que hay, pero tiene un valor superior, que es el que yo todos los días defiendo en este país como ustedes, desde distintos ángulos. Es que si yo no digo que yo soy también una alternativa, la única alternativa que yo tengo de vida es irme a vivir a Florida. Porque sigo la liga de béisbol americana, sigo la liga de béisbol americana, de baloncesto americana, sigo la liga de fútbol. No tengo país. Yo lo que tengo es una finca donde produzco seres humanos que se van del país. Si yo me siento como tú y saco el tiempo para hacer ese parrafito que tenía un efecto monumental, pues entonces yo lo que estoy diciendo es que yo tengo un país que tiene sus propios criterios, esos criterios hay que respetarlos. Sobre todo que yo no solo trabajo aquí, es que yo vivo aquí. Si yo vivo en el Caribe, ¿cómo yo le voy a decir que la Cuba que está ahí al lado mío, a una hora de viaje, desde Mayagüez a Santiago de Cuba o a Guantánamo, que son los puntos más cercanos, no tiene nada que ver, que lo que tiene que ver es Miami y los cubanos que juegan pelota allí? Así que es una afirmación muy, muy interesante. Y yo no conocía este texto, Cao me había hablado, pero para hoy me lo leí y Cao me dio una copia que tú se la diste a él, pero esto es un lío entre familias ahora, y es que es un chisme aquí caótico que hay que resolver, pero esta es mi copia ahora. Y dentro de esa conversación, creo que es importante, por ejemplo, cuando tú comentas figuras que no hemos estudiado, como el rol de Héctor Cardona, que en ese momento era el presidente del Comité Olímpico, que te dio todo su apoyo. Pero la figura de David Bernier, que en ese momento dado dirigía Recreación y Deporte, que también te dio todo su apoyo. En la administración de Aníbal Acevedo Vilá, que partió la premisa que también te dio su apoyo. Entonces es un país complicado, porque aquí hay gente de distintas ideologías, o sea, no todo el mundo está en el mismo bando aquí, pero en este tema coincidieron que la soberanía deportiva es lo más importante que nosotros tenemos. Y yo creo que eso es esencial y te escucho a ti, te escucho a Cao también, porque es que Cao y yo hemos hablado mucho de esto. Explícame qué es la soberanía deportiva. Esto es un caso concreto de soberanía deportiva. Entonces, a veces se pierde, pero la gente piensa que tenemos un comité olímpico o unas federaciones y no saben todo lo que uno hace a partir de ahí afirmando un país que es de verdad, independientemente del estatus. Esta soberanía deportiva defiende un país de verdad, independientemente de que Puerto Rico crea o no en la estadidad, que haya que hacer una asamblea constituyente de estatus. Todo eso es otra cosa, pero esto es un país de verdad. No sé cómo tú lo ves. Mira, te voy a decir algo que es sumamente importante. Aparte de la amistad que él y yo tenemos, que te podemos contar todas las historias y todas las cosas que yo he tenido que defender desde que cuando vine. Para empezar, tú eres un año mayor que él, tú eres del 44 y él es del 45.
¿Está bien? Así que usted... Tu papá y el papá mío eran amigos, ¿ves? Hay una relación. ¿Qué es lo que tú estás hablando de lo que es Puerto Rico? Que hay mucho Puerto Rico. Y fíjate, cuando se habla de la soberanía deportiva, es un debate en que Gallizá y yo teníamos siempre contra Helio Castro, porque él lo veía como algo importante, y sí lo es, pero queda cojo. Hay que, como tú dices, seguir construyendo sobre lo que hay y subiendo en espiral, lo que significa ser soberano, que desde el punto de vista mío, él es diferente de él, pero yo entiendo que para tener verdadera soberanía deportiva hay que tener una nación. Y por eso yo voy a decirte algo que es sumamente importante. Este país es lo único que ha demostrado que es soberano y que ha logrado éxito en juegos panamericanos, en juegos centroamericanos. Desde 1930 que estamos en esta lucha, primero no teníamos banderas, de ahí que los otros países de Latinoamérica, igual que nosotros, nos acusaron de sin banderas, de ahí que sale, que eran desfilábamos por la bandera de Estados Unidos y la bandera olímpica, hasta que después vamos con nuestra bandera, que viene Mónica Puig y gana por primera vez una medalla en una olimpiada. Pues mira, todo eso enriquece, fortalece, pero ahí hemos sido exitosos. Ahí nadie nos puede criticar de ser ineptos. Hemos demostrado que en las cosas en que somos soberanos estamos por encima, los juegos centroamericanos. Y la innumerable cantidad de actividades en que hemos sido eficientes, que hemos dado el ejemplo para otros pueblos. Y Israel sabe de eso más que yo, porque él ha estado a nivel de la dirección de entidades internacionales del deporte. Y es lo único que tenemos y hemos sido exitosos. ¿Qué tal si tuviéramos todo? Una pregunta para empezar a discutir. Sí. Yo voy a leer una parte que me gustó mucho, que es el juego final. El libro te va describiendo una serie de capítulos, todo el intríngulis, y tiene una colección de anejos que valen un montón. Y déjame ver si te puedo ubicar en una conferencia que viene ahora sobre historia oral, a ver si podemos traer este libro allí. Yo voy a hablar con los organizadores el 19 de junio, no sé si estás disponible, pero sería chévere. Es una historia oral de algo que pasó y que tú estás, no solo vivo, si tu libro, pero tú, Cao, todos los amigos de ustedes hablan y hablan de este evento como si hubiese pasado ayer y ya llevamos 15 años después de esto. Pero mira qué bonito al final de uno de tus últimos capítulos que se llama El Juego Final en Puerto Rico. Es una página. Los juegos se celebraron la primera ronda del 8 al 11 de marzo, participando Cuba, Panamá, Holanda y Puerto Rico. Puerto Rico y Cuba clasificaron para la segunda ronda, que también se celebró en el Estadio Irán Bison en San Juan. Puerto Rico del 2 al 15 de marzo. En esta participaron Cuba, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. Clasificaron para la tercera y final ronda Cuba y República Dominicana, la cual se celebró en Petco Park en San Diego, California. El juego final por el campeonato fue entre Japón y Cuba. Ganó Japón 10-6, proclamándose campeón del primer clásico mundial del béisbol. Termino este relato con la descripción de un incidente que pasó inadvertido por el público y la prensa, pero que debe preservarse para la historia. En la segunda ronda, Puerto Rico fue eliminado en el tercer y último juego, precisamente por Cuba, en un reñido juego que terminó 4-3. Esto me lo explican después porque esto es tecnología de béisbol que yo no entiendo. Cuba batió 6 hits y cometió 2 errores. Puerto Rico batió 9 hits y cometió un error. Como yo no sé de béisbol, porque me votaron de la pequeña liga, yo partí de la premisa que Puerto Rico había ganado con 9 hits. Bueno, es así, perdió. Terminado el juego, estaba yo en el terreno de juego compartiendo con los jugadores de ambos equipos cuando un periodista le preguntó al receptor cubano Ariel Pestano Valdés cómo se sentía de haber eliminado a Puerto Rico después que Puerto Rico había dado tanta batalla para que ellos pudieran participar. Esto es perder, por decir algo, en los cuartos de finales antes de entrar a la semifinal. A la semifinal. La ignorancia de dicho periodista de lo que es el deporte y en especial el béisbol era obvia. La contestación de Pestano Valdés fue magistral. Con gran responsabilidad vamos para San Diego, no con una bandera, sino con 2, la cubana y la puertorriqueña. Abracé a Pestano en agradecimiento por sus nobles palabras.
Me pareció ver una lágrima en sus ojos, no sé si por el coraje de la imprudencia del interlocutor o por la gravedad de la responsabilidad que acarreaban sus palabras. Es una historia lindísima, monumental, que tú la recogiste porque estabas allí, porque tú escuchaste lo que pasó, porque eso pasó inadvertido, nadie habló de eso. Pero en la memoria histórica de ese evento, pues tú recoges algo que, como digo ahorita acá en otro contexto, nos hace sentir parte del Caribe, nos hace sentir parte de eso que después vamos a hablar de Lola Rodríguez Tío en su poema famoso, Puerto Rico y Cuba de un pájaro a las dos alas. Ese es en materia, el pájaro de las dos alas, ese momento lo constituye. Así que es una anécdota extraordinaria que tú cierres el libro con esa, porque esa te lo explica todo. Así que nada, me puedes hablar de eso, me puedes hablar de la tecnología, cómo con 6 hits uno gana el juego y con 9 hits lo pierde. Son cosas que yo no entiendo. Daniel, béisbol, sencillito, hacer una cajera más que el otro. Y la única columna que cuenta es la primera, que es la de la cajera. Las demás. No ganaron a uno y ganaron 14-0. Mira, este librito, yo lo escribí primero porque a instancia de amigos como Cava y amigos de Cuba que querían, y tenían mucha razón, me estaban diciendo, Israel, escríbelo ahora, porque lo que no se escribe se olvida. Hay que llevarlo para, no tanto para la historia, no me atrevo a decirlo así, pero por lo menos que si mañana mi hijo o mi hija quiere saber qué fue lo que pasó, pues aquí está escrito todo lo que pasó. Entonces, este libro tiene dos particularidades que yo obviamente no soy escritor de libros, yo que soy abogado. Porque aquí hay, la primera particularidad es que este libro tiene dos prólogos. Un prólogo escrito por Cava, que es mi amigo de tantos años y que quizás un día nos podemos sentar y contarte todas las aventuras y las complicidades que hemos tenido en cuestiones deportivas. Y el otro es por René González, que es el presidente del Instituto de Historia en Cuba, que se ha hecho un gran amigo mío, porque un día yo estaba dictando una conferencia en Cuba sobre Juan Ríos Rivera, el puertorriqueño que esa es otra conversación, porque lo descubriste en el proceso, tú me aclaras, pero según entendí, lo descubriste en el proceso y lo asumiste. Es extraordinaria esa historia de Juan Ríos Rivera, un puertorriqueño que se va a pelear a Cuba. Es monumental esto, sigue. Entonces, pues, cuando yo terminé la conferencia, que estaba tomando un café con alguien, él llega, se me acerca, se presenta y empezamos a hablar e hicimos una conexión extraordinaria, porque no solamente a él, al igual que a mí, nos encanta la historia, y sé que también a él le encanta el béisbol. Entonces yo le pedí a él que como presidente del Instituto de Historia y amante del béisbol, me hiciera un prólogo desde la perspectiva de Cuba. Y mi hermano Cava hiciera un prólogo desde la perspectiva de Puerto Rico, que creo que eso se logró. Y lo otro, que ya obviamente era el abogado, yo relato varias cosas aquí, pero las comento. O sea, todo lo que yo estoy hablando ahí, todos los eventos, todos los hechos, todas las cartas, yo incluyo a copia para documentar la veracidad de lo que uno está sosteniendo para la posteridad. Porque todavía quedan personas que recuerdan esos días y saben que todas esas cosas pasaron, pues va a llegar un momento en que no estemos aquí. Pero los que vengan a leer ese libro después van a ver que en la última parte están los documentos que sostienen la posición que yo asumí y cómo es que esto se fue desarrollando. Y yo te digo que yo te puedo decir, yo he viajado, como te digo, yo he viajado mucho a Cuba. Y yo te puedo decir sin lugar a dudas que cuando yo llevaba equipos de béisbol de Puerto Rico a torneos a Cuba, fuera a jugar contra Santo Domingo, fuera a jugar contra México, fuera a jugar contra el equipo que fuera, el pueblo de Cuba es un gran conocedor de béisbol, iba al estadio apoyando a Puerto Rico. O
sea, ellos hacían de Puerto Rico su equipo en ese momento. Claro, jugamos contra ellos, pues ellos respaldaban a Cuba. Pero siempre que yo llegué a un equipo, en los juegos que estaba Puerto Rico con otro país, los cubanos siempre han respaldado a Cuba. Y lo mismo pasaba aquí en Puerto Rico. Que cuando Cuba estaba jugando contra México, los puertorriqueños iban al estadio respaldando el equipo de Cuba. Por esa relación que hay, que doña Lola Rodríguez Tío la plasmó muy bien en su poesía. Dice: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, dos alas, que reciben flores y balas al mismo corazón. Pues eso... Pero no me robes el tiro, porque esto es un club de lectores donde ha habido mucha poesía, y ustedes los dos los vamos a declarar hoy poetas nacionales, solo por hoy. A ver, oíste, Daniel, solo por hoy. Así que yo le voy a pedir que cada uno busque la página 95 del libro, cada uno tiene una copia ahí del libro, y que la primera estrofa la leas tú, Israel, la segunda la leas tú, Pao, la tercera la lee, así van intercalando y terminamos con eso. Así que si te cansan, yo leo, yo los ayudo. Empieza. Este poema no lo hemos leído aquí, pero es un poema muy importante para este contexto. 95, porque esta es la poesía de Lola, que déjame decirte algo, que este primer libro y a instancias de Cao y otro gran amigo mío, el doctor Ruth Calleda, pues me han instado a estar escribiendo otras cosas que se están cocinando, ya tú sabrás de ellas. No, pues no, en más de una ocasión yo he estado en reuniones en Cuba hablando, que sale un cubano y dice: señor Roldán, porque usted sabe, como dijo Martí, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, los dos alas. Entonces yo al principio los corregía, y en una reunión bien importante fue René González, amigo de David, que lo corrigió, pero me di cuenta que eso era una forma de halagarme a mí, porque yo sé lo que representa Martí para el pueblo cubano, y que estén comparando a doña Lola con Martí, pues eso no era para ofender ni para tratar de traer algo de ignorancia, sino era algo del respeto que ellos tienen y esa relación que ellos tienen con el pueblo puertorriqueño, que es recíproca entre el pueblo puertorriqueño y el pueblo cubano. Un datito más. Cuando el comandante Fidel Castro Ruz era estudiante universitario, uno de los puestos que tuvo en esa organización fue representante de las luchas de Puerto Rico. Y desde ahí se mantuvo ese principio hasta el día de hoy. Y lo que te dije ahorita, que lo tocamos por encima, lo de José Ramón Fernández. O sea, yo sé que tú sabes quién fue José Ramón Fernández, que falleció recientemente, que logré también hacer una gran amistad, una persona brillantísima, una persona extraordinaria. José Ramón Fernández fue el que dirigió el ejército cubano cuando la invasión de Guayaquil, porque Fidel estaba allí, pero el militar formado era José Ramón Fernández, y fue el que dijo qué fuerzas tenían que ponerse en qué sitio y qué artillería tenía que estar en qué sitio. Fue el estratega militar fue José Ramón Fernández. Bueno, pero dicho eso, él, como era también presidente del Comité Olímpico, tuvo y vicepresidente del Consejo de Ministros, que es el equivalente al vicepresidente de la Nación, tuvo esa deferencia de él, ya cuando se dieron las visas de inmediato, él llamarme a mi oficina para darme las gracias por lo que yo había hecho. Yo dije: wow, o sea, esto es una cosa, ahí uno empieza a caer en tiempo. Dice: tú estás peleando esto y estás luchando esto porque esto es lo que tú crees, pero esto tiene sus consecuencias, porque te has ganado la amistad de un ser humano extraordinario que fuimos amigos hasta su muerte, y uno se atrevió a enfrentarse a estos seres Major League Baseball
el Departamento de Estado y el poder político de los cubanos en Florida. Pues esas cosas, y es la segunda vez que lo menciono, cuando uno lo hace por principio, pues mira, para mí era relativamente sencillo. O sea, yo lo estaba haciendo y yo decía, pues esto no es ninguna cosa de otra cosa, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y lo estoy haciendo porque creo en esto y lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Y si me van a demandar, que me demanden, que de eso yo sé un poquito. Pues de eso, pues todo eso se conjugó en que Cuba pudo venir a Puerto Rico. Y ese relatito que tú acabas de leer de El Cache de Cuba, pues mira, eso fue el broche de oro para yo entender la importancia de lo que habíamos logrado. Porque también quiero ser total y absolutamente claro contigo. O sea, yo no logré las visas del equipo cubano. Yo lo que inicié fue la lucha. Como toda lucha que inician unos 3 o 4 personas. Fue el hecho que tantas y tantas personas se unieron. Como cuando el congresista cubano Díaz Balart empezó a abogar por el equipo cubano, el congresista puertorriqueño Serrano respaldó la posición que yo estaba asumiendo acá. O sea, todas esas cosas, pues, fue lo que consiguieron la defensa de lo que uno cree. Y esta poesía que tú quieres que leamos, pues, recoge esa hermandad que siempre ha existido entre el pueblo puertorriqueño y el pueblo cubano. Y de hecho, te adelanto que estoy en un trabajo que cuando lo termine va a relacionar la participación de muchos puertorriqueños en la nación incipiente de Cuba antes, durante y después de los primeros años de su independencia. Okay. Bueno, pues para terminar vamos a leer eso y ahí con esto concluimos por el día. Empieza, Israel. Cuba, Cuba, a tu ribera llego triste y desolada, al dejar la patria amada donde vi la luz primera. Sacude el ala ligera la radiante inspiración. Responde mi corazón en nobles afectos ricos. La hija de Puerto Rico lanza al viento su canción. Mas las nieblas del olvido no han de emplañar reflejo del hogar que miro lejos, tras mares perdidos. Mi ausente lloro, mi nido, otro aquí vengo a formar y ya no podré olvidar que el alma llena de anhelo encuadra bajo este cielo aire y luz. Sí. ¿Cómo no darme calor la hermosa tierra de Tula, donde al horizonte azula y da los campos color? ¿Cómo no encontrar amor para colmar el poeta las ansias de su alma inquieta? Aquí donde esplende el arte y en abundancia reparte las tintas de su paleta. Noble estrella peruana, que entra sombras centellea, dulce musa de Cenea, flor que se hartó temprana, estela lejana, mi inspiración adivina, la figura de Cortina, que con acento vibrante dice a la patria adelante, no te detengas. Yo no me siento extranjera bajo este cielo cubano. Cada ser es un hermano que en mi corazón impera. Si el cariño por doquiera voy encontrando mi paso, ¿puedo ignorar acaso que el sol no me dé en ofrenda un rayo de luz que encienda los celajes de mi ocaso? Vuestros dioses tutelares han de ser también los míos, vuestras palmas, vuestros ríos repetirán mis cantares, curdo rindo a esos lugares donde ni estorba ni aterra el duro brazo que cierra el hombre de los horizontes. Yo cantaré entonces monte,
como Canadá en el pie. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Reciben flores o balas sobre el mismo corazón. Que muchos siguen la ilusión que mil tintes arrebola, sueña la musa de Lola con ferviente fantasía de esta tierra y de la mía hacer una patria sola. Le basta el ave una rama para comer blando plecho. Bajo su rústico techo es dichosa porque ama. Todo en el amor se inflama. Calma en breve su hondo anhelo. Yo plegando mi vuelo como el ave en la ramada. Canto feliz, Cuba amada, tu campo y tu cielo. Bueno, poetas nacionales los dos. Gracias a Israel Roldán, gracias a Carlos Cao del Galle Lasalle, por muchas cosas, pero yo tengo que decirlo, yo me robo esta imagen de ustedes todos leyendo el poema A Cuba de Lola Rodríguez de Tibó, que es un poema que simplificamos en Puerto Rico tanto y simplemente nos recordamos de un pájaro a las dos alas, que es de un verso de dos líneas, pero sí creo que es importante que ustedes lo hayan leído hoy en homenaje a, con mucho respeto, Israel, a lo que tú iniciaste, que muy bien lo explicaste. Tú iniciaste algo que todo el mundo se montó en la ola y lo siguió impulsando, y eso yo creo que es el valor, porque alguien tenía que tomar el atrevimiento de decir no participo, y ese es el evento de diciembre 21 del 2005. Ese evento cambia en parte la historia colonial de Puerto Rico, pero también la historia de la soberanía deportiva de Puerto Rico, afirmando que como pares iguales podemos también defender la soberanía deportiva de Cuba. Es una expresión en latín que tú lo sabes, no me acuerdo ahora bien, pero si son iguales, somos iguales en todo. Eso es lo que afirmó Puerto Rico en el 2005. Yo les agradezco este momento de su tiempo, yo les agradezco este momento de lo que ustedes representan como una generación que todavía tiene tanto que decir y nos lo está diciendo, sobre todo que ustedes son realmente hablando Segunda Guerra Mundial, ustedes son lo que se llama, ustedes son antes de los boomers, ustedes son Segunda Guerra Mundial, una generación exquisita y exótica, pero que sigan produciendo experiencia y conocimiento y todo lo que han vivido. Yo, dentro de esa perspectiva, a nombre del Post Antillano, un órgano informativo que me honro dirigir, y el equipo de trabajo que somos millennials todos, porque yo soy millennial para esta conversación. Gracias por estar. Le agradezco a Alejandra Ortiz Arraiza haber hablado tanto, porque Alejandra tiene 22 años y es súper pana de caos. Se hablan todo el tiempo, se está intercambiando información, porque el abuelo era amigo de Cao, Fermín Arraiza, que te tienes que haber acordado de él, el viejo Fermín, que murió hace 2 años. Y a ti, Cao, por siempre estar conspirando, estén jugando los Dodgers o estén jugando, porque no hay un solo día que los Dodgers no jueguen en la vida de Cao, siempre están jugando. Así que con esa nota damos fin a esta 5ª temporada del Club de Lectores, y qué buen momento para cerrarlo con algo muy inusual, hablar de pelota, de un libro, ópera prima para el compañero Israel Roldán González, su primer trabajo, que no sea el último, que vengan más. Y creo que ahora que hemos salido de la pandemia es momento de salir, hacerle una gira a este libro y discutirlo, ir al Comité Olímpico, hablar allá con Sara Rosario y con esos otros colegas, y que se hable de un caso concreto de soberanía deportiva que ya está documentado. Así que a nombre de todas y todos nosotros aquí, de Adrián Ciaca Pérez en los controles, que hizo posible este evento, y del mío personal, Daniel Nina, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho, Israel, que hayas hecho este libro, les agradezco mucho a Cao que hayas hecho el prólogo, y también al compañero cubano que hizo el prólogo, y ya veremos, esto no se ha acabado, ¿verdad, Cao? Hay que ganar en el 9º inning con el 27 lanzamiento, ¿verdad? Ya eso lo aprendí, ya yo puedo hablar de béisbol. Ya yo puedo hablar de béisbol. Será hasta entonces. Gracias a todas las personas que nos han seguido, y gracias nuevamente, Israel y Cao. Que estén bien todas ustedes.
todo en Gracias. todo.